Nunca sentí que realmente perteneciera a mi familia. Es algo difícil de admitir, pero supongo que siempre ha sido así. Mi nombre es Amelia y he pasado la mayor parte de mi vida viviendo a la sombra de mi hermana mayor, Olivia. Al crecer en nuestra pequeña casa, siempre fue obvio quién era la hija favorita. Olivia no podía hacer nada malo a los ojos de mis padres, incluso cuando metía la pata, y créanme, metía la pata un montón. Mamá y papá simplemente sonreían y decían, esa es nuestra Olivia, como si sus errores fueran de alguna manera encantadores. Yo ni siquiera podía respirar mal sin que se dieran cuenta. Amelia, siéntate derecha. Amelia, tus calificaciones podrían ser mejores. Amelia, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Esa última era su favorita. La única persona que me hizo sentir valorada fue mi abuelo, el padre de mamá. El abuelo Mike era un tipo duro con el corazón más tierno. Vivía en una gran casa al otro lado de la ciudad y visitarlo era como entrar en otro mundo donde no me comparaban constantemente con mi hermana. Me recuerdas tanto a tu abuela, solía decirme, de pie frente a una vieja pintura en su sala de estar. Era un retrato de una mujer desconocida del siglo XIX, pero el abuelo juraba que se parecía a la abuela, que murió cuando yo tenía 12 años. Y tú también te pareces a ella, Amelia. Tienes el mismo fuego en los ojos. Nunca vi de qué estaba hablando, pero me hizo sentir especial, como si perteneciera a algún lugar, incluso si no era mi propia casa. Las cosas se pusieron aún más tensas cuando Olivia abandonó la universidad durante su tercer año. Mamá y papá habían pedido préstamos para pagar su educación, reuniendo cada centavo que podían, pero Olivia tenía planes más grandes. Iba a iniciar un negocio con su mejor amiga, Rachel. Va a ser enorme, decía constantemente. Vamos a ser la próxima gran cosa. Mamá y papá simplemente asintieron, orgullosos de su hija emprendedora. Ni siquiera mencionaron la matrícula desperdiciada o los préstamos que aún estaban pagando. Cuando llegó mi cumpleaños número 18, tuvimos una pequeña fiesta en casa, nada lujoso, solo la familia y algunos vecinos. No esperaba mucho, tal vez algunas tarjetas de regalo o ropa. Por eso, lo que sucedió a continuación me tomó completamente por sorpresa. El abuelo Mike se levantó después de que cortamos el pastel, golpeando su vaso con una cuchara para llamar la atención de todos. Tengo un anuncio que hacer, dijo, su voz resonando en nuestra pequeña sala de estar. Amelia, te he visto crecer hasta convertirte en una joven increíble. Trabajas duro, eres amable y mereces la oportunidad de seguir tus sueños. Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y me lo entregó. He pagado la matrícula de tu universidad en su totalidad, dijo. Los 4 años, donde quieras ir. No podía respirar. La habitación quedó completamente en silencio. Abrí el sobre con manos temblorosas, mirando los documentos que había dentro, prueba de que mi futuro estaba asegurado. Abuelo, comencé, pero no pude terminar. Simplemente lo abracé, con lágrimas corriendo por mi rostro. Fue entonces cuando mamá se aclaró la garganta. Papá, ¿podemos hablar contigo un minuto? Su voz era tensa, controlada. Lo que tengas que decir, puedes decirlo aquí, respondió el abuelo, con el brazo todavía alrededor de mis hombros. Esto es muy generoso, dijo mamá con cuidado, pero ¿no crees que ese dinero se gastaría mejor ayudando a Olivia con su negocio? Realmente está luchando para que las cosas despeguen. Disculpa, la interrumpió el abuelo. Este es mi dinero y yo decidiré dónde gastarlo. Olivia tomó su decisión cuando abandonó la universidad. Amelia se merece esta oportunidad. La expresión en los rostros de mis padres nunca la olvidaré. Estaban realmente enojados porque yo estaba recibiendo una oportunidad. Olivia simplemente me fulminó con la mirada desde el otro lado de la habitación, sus ojos ardiendo de resentimiento. Bueno, dijo papá finalmente, forzando una sonrisa. Esta es una gran sorpresa. El resto de la fiesta fue tensa, por decirlo menos, pero no me importó. Por una vez en mi vida, alguien me había elegido. Alguien me había visto. Solicité ingreso a universidades fuera del estado, lo más lejos posible de casa. Cuando llegó agosto, empaqué mis maletas y me fui sin mirar atrás. Visitaba la casa del abuelo durante las vacaciones, pero evitaba la casa de mis padres tanto como era posible. En las raras ocasiones en que los visitaba, de lo único que podían hablar era del negocio de Olivia, de cómo estaba a punto de despegar, de cómo estaba haciendo conexiones, de cómo el éxito estaba a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, Olivia nunca perdía la oportunidad de mencionar lo injusto que era que el abuelo no le hubiera dado dinero para su negocio. Es su avaricia lo que me impide convertirme en un gran éxito, se quejó durante la cena en unas vacaciones. Yo simplemente asentía y contaba las horas hasta que pudiera regresar al campus.
Al menos allí sentía que pertenecía. Todo cambió durante mi tercer año de universidad. Estaba estudiando para los exámenes parciales cuando sonó mi teléfono. Era mamá. Amelia, dijo, su voz extrañamente apagada. Tu abuelo murió esta mañana. El funeral es el sábado. Estuve entumecida durante todo el viaje a casa. El abuelo Mickey había sido la única constante en mi vida, la única persona que parecía verme por quien realmente era, y ahora se había ido. Logré obtener un permiso de emergencia de la oficina del decano y reservé el primer autobús que pude. Cuando llegué a la casa de mis padres, la atmósfera era extraña. Había tristeza, claro, pero también esta extraña corriente subterránea de anticipación. Mis padres me abrazaron cuando entré, pero se sintió mecánico, como si estuvieran siguiendo los movimientos. Los ojos de mamá estaban secos. ¿Cómo lo estás llevando?, le pregunté. Después de todo, acababa de perder a su padre. Es difícil, respondió, pero su voz carecía de emoción. Estamos manejando los arreglos. El funeral es mañana y la lectura del testamento está programada para el día siguiente. En la cena, nadie habló del abuelo, ni de su vida, ni de sus historias, ni de lo que significaba para nosotros. En cambio, la conversación seguía derivando hacia su casa, sus posesiones y qué pasaría con ellas ahora. Es una casa grande para una sola persona, comentó papá. Es una lástima que haya estado medio vacía todos estos años. Al abuelo le gustaba el espacio, dije a la defensiva. Claro, pero es solo pensamiento práctico, añadió mamá rápidamente. Vale la pena considerar qué sucede a continuación. El funeral fue pequeño y eficiente. Lloré durante la mayor parte, mientras mi familia permanecía serena. Algunos de los viejos amigos del abuelo hablaron, compartiendo historias que me hicieron sonreír entre lágrimas, pero cuando miré a mi familia, parecían distantes, como si solo estuvieran esperando a que terminara. Al día siguiente, todos nos reunimos en la oficina del notario. El señor Peterson, un hombre delgado con gafas de montura metálica, nos saludó solemnemente. Lamento su pérdida, dijo. Mickey era un buen hombre y un cliente de mucho tiempo. Actualizó su testamento el mes pasado, de hecho. Eso captó la atención de todos. Mis padres intercambiaron miradas. Comencemos, dijo el señor Peterson, abriendo una carpeta. Leyó el lenguaje legal formal y luego llegó a las distribuciones. A mi hija, Susan Wilson, le dejo mi casa y todo su contenido, excepto los artículos mencionados específicamente a continuación. Mamá se enderezó, una sonrisa amenazando con romper su expresión solemne. A mi nieta, Olivia Wilson, le dejo la suma de $50,000 para ser utilizada para el desarrollo de negocios. Los ojos de Olivia se agrandaron. No era una fortuna, pero era algo. A mi nieta, Amelia Wilson, le dejo la pintura del siglo XIX que cuelga en mi sala de estar. La habitación quedó en silencio. Entonces Olivia resopló. ¿En serio? Recibe una vieja pintura. Me miró con una mezcla de alivio y burla. El abuelo te dejó una tontería incomprensible. El señor Peterson se aclaró la garganta, ajustándose las gafas. Hay más, dijo, sacando otro documento de su carpeta. Mickey hizo que la pintura fuera tasada poco antes de su muerte. Los tasadores estimaron su valor en aproximadamente $400,000. Me entregó los documentos de la tasación. La habitación quedó en un silencio mortal. Miré el papel con incredulidad. $400,000 por esa vieja pintura. Podía sentir los ojos de todos sobre mí. Olivia se había puesto pálida. Mamá y papá me miraban con expresiones que no podía leer del todo. Sorpresa, sin duda, pero también algo más. Algo calculador. El viaje de regreso a casa fue dolorosamente silencioso. Una vez que llegamos, papá rompió el silencio. Hemos decidido mudarnos a la casa de tu abuelo, anunció. Es más grande que este lugar y tiene sentido que la usemos en lugar de dejarla vacía. ¿Qué pasa con esta casa?, pregunté débilmente. La estamos vendiendo, respondió mamá. El dinero irá para Olivia para ayudarla con su negocio. Así que Olivia obtendría las ganancias de la venta de la casa además de su herencia de $50,000. Me pregunté si eso sería suficiente para satisfacerla, pero no tuve que preguntarme mucho tiempo. Esto es tan injusto, explotó finalmente Olivia, volviéndose hacia mí. Tú no te mereces esa pintura. ¿Qué sabes tú de arte? Deberías dársela a la familia. Y es mi herencia. Es mi herencia, dije con firmeza, la ira burbujeando dentro de mí. El abuelo quería que la tuviera. No la voy a regalar. Esperaba que mis padres respaldaran a Olivia, como siempre lo hacían,
Pero para mi sorpresa, mamá intervino. Olivia, ya es suficiente, dijo suavemente. No hay necesidad de presionar a tu hermana. La pintura es la herencia de Amelia, al igual que el dinero es la tuya. Me sorprendió. Mamá nunca había tomado mi lado contra Olivia antes. Se sentía extraño, casi sospechoso. Los días siguientes fueron un borrón. Pasé la mayor parte del tiempo en la casa del abuelo, caminando por las habitaciones, recordándolo. La pintura seguía colgada en la sala de estar, la mujer desconocida mirando hacia afuera con ojos que ahora, que realmente la miraba, parecían familiares de alguna manera. Mamá vino una tarde, cargando cajas. Ya estaba mudando cosas. ¿Qué piensas hacer con la pintura?, preguntó casualmente. No estoy segura todavía, admití. Ella asintió, dejando una caja. No te preocupes por eso. Puede quedarse aquí, en su lugar habitual, hasta que decidas. El alivio me inundó. Al menos no tenía que averiguar qué hacer con una pintura tan valiosa mientras todavía estaba en la universidad. Unos días después, regresé al campus. La vida volvió a la normalidad. Clases, grupos de estudio, exámenes. Intenté concentrarme en mis estudios para honrar la inversión del abuelo en mi educación. Pasaron las semanas y el dolor crudo comenzó a desvanecerse en algo más manejable. Entonces, una noche, navegando por las redes sociales, me detuve en seco. Allí, en mi pantalla, había una publicación de Olivia. Fotos de una fiesta de inauguración en lo que parecía un apartamento nuevo en el centro de la ciudad. La leyenda decía, nuevo capítulo, nuevo lugar. Miré las imágenes con confusión. ¿Cómo podía Olivia permitirse un apartamento en el centro? Incluso con el dinero del abuelo y la venta de la casa, parecía excesivo para alguien cuyo negocio supuestamente estaba en apuros. Cogí mi teléfono y la llamé. Oye, felicidades por el nuevo lugar. Se ve increíble, dije cuando respondió. ¿Por qué no me lo dijiste? Estás ocupada con la escuela, respondió con desdén. No es como si pudieras venir a la fiesta de inauguración de todas formas. Aún así, son grandes noticias. ¿Cómo lo lograste? ¿Le va tan bien al negocio? Hubo una pausa. Tengo que irme, Amelia. Hablamos luego. Colgó abruptamente, dejándome con una sensación incómoda que no podía quitarme de encima. Pasaron unos meses y finalmente llegaron las vacaciones de verano. A pesar de mis recelos sobre volver a casa, empaqué mis maletas y me dirigí a lo que ahora era la casa de mis padres, la antigua casa del abuelo. Se sentía extraño caminar por ese sendero familiar sabiendo que él no estaría allí para saludarme. Mamá había redecorado algunas habitaciones, pero la sala de estar permanecía en gran parte intacta. La pintura, mi pintura, seguía colgada en su lugar de honor sobre la chimenea. Me paré frente a ella, estudiando el rostro de la mujer. El abuelo tenía razón. Había algo en sus ojos que me recordaba a las viejas fotos de mi abuela. La cena esa noche fue solo para nosotros tres. Papá habló de su trabajo, mamá compartió chismes del vecindario y yo di breves actualizaciones sobre la escuela. Se sentía casi normal, excepto por el elefante en la habitación, o más bien el apartamento al otro lado de la ciudad. Así que, dije casualmente durante una pausa en la conversación, vendieron la vieja casa. Mamá y papá intercambiaron miradas. Sí, lo hicimos, respondió mamá finalmente. Obtuvimos un buen precio por ella también. ¿Y le dieron el dinero a Olivia para su negocio? Presioné. Así es, dijo papá, concentrándose atentamente en cortar su filete. Necesitaba el capital para expandirse. Asentí, tomando un sorbo de agua. Hablando de Olivia, su nuevo apartamento se ve increíble. El centro debe ser caro. Mis padres se movieron incómodos en sus asientos. Bueno, dijo mamá con una sonrisa tensa, su negocio va bastante bien. Puede permitirse cosas bonitas ahora. Algo en su tono no me cuadraba. Recordé la evasividad de Olivia por teléfono y lo rápido que había colgado cuando le pregunté sobre sus finanzas. Eso es genial, dije. Exactamente qué hace su negocio en estos días. Oh, ya sabes, papá agitó la mano vagamente. Cosas empresariales, consultoría de marketing, creo. Siempre ha sido la más orientada a los negocios. La conversación siguió adelante, pero mis sospechas no desaparecieron. Al día siguiente llamé a Jamie, que era el hermano de Rachel, la misma Rachel que supuestamente dirigía a este próspero negocio con Olivia. Hola, Jamie. ¿Cómo va tu verano? Pregunté después de ponernos al día un poco. Por cierto, ¿cómo está Rachel? Sigue trabajando con mi hermana. Jamie se rió. Si se le puede llamar trabajar. Esas dos siguen jugando a ser empresarias, pero por lo que Rachel me dice, no están incendiando precisamente el mundo de los negocios.
Simplemente les gusta decirle a todo el mundo lo importantes que son. Mi estómago se apretó. ¿De verdad? Porque Olivia acaba de comprar este magnífico apartamento en el centro. Supuse que el negocio estaba en auge. De ninguna manera, Jamie sonó genuinamente sorprendido. Rachel todavía vive en ese apartamento estrecho con 2 compañeras de piso. Habría mencionado si de repente se hubieran hecho ricas. Después de colgar, me senté en mi cama pensando. Si el negocio de Olivia no iba bien, ¿de dónde sacó el dinero para el apartamento? La venta de la casa y los $50,000 del abuelo podrían cubrirlo, pero mis padres dijeron que el dinero de la venta de su casa se usó para el negocio de Olivia. Entré en la sala de estar, mis ojos atraídos de nuevo por la pintura. Algo se sentía mal hoy. Me acerqué, examinando las pinceladas, la forma en que la luz incidía en el lienzo. Parecía más brillante de alguna manera, más nueva. Una sensación de frío me recorrió al levantar el marco de la pared. Le di la vuelta, buscando las pequeñas marcas e imperfecciones que había notado al mirarla con el abuelo. Un pequeño desgarro en la esquina del lienzo, una mancha de pintura de diferente color en la parte posterior, la firma desvanecida del artista. Habían desaparecido. Esta no era mi pintura. Era una falsificación. Mis manos temblaron mientras la volvía a colgar en la pared. De repente, todo encajó en su lugar. El nuevo apartamento de Olivia, el inusual apoyo de mamá a mi herencia, su insistencia en que la pintura permaneciera en su lugar legítimo en esta casa. Habían vendido mi pintura, mi herencia, y habían usado el dinero para comprar el apartamento de Olivia. Luego la habían reemplazado con una falsificación, asumiendo que no me daría cuenta o que no me importaría lo suficiente como para comprobarlo. Sin embargo, necesitaba pruebas y necesitaba confrontarlos cuando no pudieran escabullirse. Así que esperé, planeando mi próximo movimiento con cuidado. Esa noche, Olivia se unió a nosotros para cenar. Observé a mi familia interactuar, notando las miradas significativas que intercambiaban, la forma en que evitaban cuidadosamente cualquier mención del apartamento de Olivia o de mi pintura. No tenía ni idea de que lo sabía. Mientras nos sentábamos a la mesa, discretamente deslicé mi mano en mi bolsillo y encendí la aplicación de grabadora de voz en mi teléfono inteligente. Nadie se dio cuenta mientras colocaba el teléfono en mi regazo, asegurándome de que capturaría nuestra conversación con claridad. Con las pruebas aseguradas, estaba lista. He estado pensando, dije, cogiendo el salero. Podría vender la pintura. Estoy buscando lugares cerca del campus y podría usar el dinero para el pago inicial. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, mamá se aclaró la garganta. Cariño, esa pintura es una reliquia familiar. No deberías venderla. Además, añadió Olivia rápidamente, no necesitas un apartamento todavía. Todavía te queda un año en las residencias. Asentí pensativa, observando sus reacciones cuidadosamente. En realidad, ya me he decidido. He llamado a un tasador para que venga mañana y verifique su autenticidad antes de ponerla a la venta. Olivia de repente se apartó de la mesa, sus ojos llenándose de lágrimas. La presa se rompió. Está bien, la vendí. Vendí tu estúpida pintura, lloró. Mamá y papá la miraron con horror. Olivia, siseó papá. ¿Qué? Ella ya lo sabe. Mira su cara. Lo sabe. Olivia me apuntó con un dedo acusador. Necesitaba ese dinero para mi apartamento. Mi negocio está fracasando y ustedes dos ya no me ayudarían. Me quedé sentada, mi mirada encontrando la suya con firmeza. Así que me robasteis. No robamos, intervino mamá, su voz adquiriendo un tono tranquilizador. Simplemente redistribuimos los recursos familiares. Olivia necesitaba un lugar para vivir y tú todavía estás en la universidad con todo pagado. Esto es lo que hacen las familias. Nos ayudamos mutuamente. ¿Cometiendo fraude? Pregunté con incredulidad. Vendiendo algo que me pertenece sin mi conocimiento o consentimiento y reemplazándolo con una falsificación. No seas tan dramática, dijo papá con un gesto desdeñoso. Es solo una pintura. Ni siquiera tendrías dónde ponerla. Era mi herencia, dije, mi voz baja y controlada a pesar de la ira que crecía dentro de mí. La única cosa que el abuelo quería que tuviera. Bueno, lo hecho está, dijo mamá con tono definitivo. Estos son asuntos familiares, Amelia. La familia ayuda a la familia. No seas egoísta. Me levanté de la mesa, sin apetito. Quiero que me devuelvan mi pintura. Ya basta. Mamá se levantó, su rostro enrojecido por la ira. Creo que necesitas irte de esta casa y pensar en tu comportamiento. Cuando estés lista para entender el valor de las relaciones familiares, puedes volver. Échala,
instó Olivia. Nos está amenazando por una estúpida pintura. No merece estar aquí. Miré a cada uno de sus rostros, sin reconocer a estas personas que supuestamente me amaban. Sin decir una palabra más, subí las escaleras, empaqué mis cosas y me fui. Solo apagué la grabadora de voz una vez que estuve a salvo afuera, asegurándome de haber capturado cada palabra incriminatoria. Me registré en un albergue, mi mente acelerada. ¿Qué debía hacer ahora? Mi teléfono seguía vibrando con llamadas y mensajes de mis padres y Olivia, pero los ignoré todos. En su lugar, llamé a la policía y expliqué la situación. Mi herencia había sido robada, reemplazada por una falsificación y utilizada para comprar un apartamento para mi hermana. El agente al teléfono fue comprensivo, pero cauteloso. Parece que esto podría ser un asunto civil, señora, pero lo investigaremos. Puede venir a la comisaría mañana por la mañana. Esa noche apenas dormí. Por la mañana, mi teléfono estaba inundado de mensajes cada vez más furiosos de mi familia, acusándome de poner a la policía sobre ellos y de ser una mocosa egoísta. Alrededor del mediodía, recibí una llamada de la comisaría pidiéndome que fuera. Cuando llegué, mis padres y Olivia ya estaban allí, luciendo furiosos y asustados. Inmediatamente comenzaron a hablar unos sobre otros en cuanto me vieron. Está mintiendo. Esto es un asunto familiar. Una disputa familiar. La pintura siempre estuvo destinada a ser compartida. Basta, dijo firmemente el detective a cargo. Señorita Wilson, su familia afirma que usted inventó toda esta historia. Dicen que usted misma creó la falsificación y ahora está tratando de incriminarlos. Sentí una ola de incredulidad. Por supuesto que le darían la vuelta a esto. Eso es absurdo, dije, cogiendo mi teléfono. Tengo pruebas. Reproduje la grabación de la cena. Sus voces eran cristalinas mientras admitían haber vendido mi pintura y haberla reemplazado por una falsificación. La habitación quedó en silencio mientras su confesión se reproducía para el detective. El rostro de Olivia se había puesto blanco. Mamá miraba al suelo y papá parecía incapaz de mirar a nadie. También tengo toda la documentación de la pintura, continué, sacando papeles de mi bolso, incluyendo el certificado de autenticidad y los documentos de tasación. Estoy dispuesta a que la pintura de su casa sea examinada por expertos para demostrar que es una falsificación. El detective asintió, tomando notas. Esto cambia las cosas. Mis padres y mi hermana comenzaron a suplicarme que no presentara cargos, pero me mantuve firme. Quiero presentar una denuncia formal, le dije al detective, y quiero que me devuelvan mi pintura. Lo que siguió fue un torbellino de informes policiales, investigaciones y procedimientos legales. La policía localizó al comprador de mi pintura, un rico coleccionista que pensó que estaba haciendo una compra legítima. La pintura fue confiscada como prueba y un equipo de expertos en arte confirmó que era la original, con un valor de $400,000. Mientras tanto, Olivia se vio obligada a vender su apartamento para reembolsar al comprador. Cooperó con la investigación, admitiendo su papel en el plan y proporcionando detalles sobre cómo había organizado la falsificación. El tribunal reconoció su cooperación y el hecho de que había hecho la restitución, por lo que recibió una sentencia suspendida en lugar de ir a la cárcel. También se le ordenó que me pagara $100,000 en daños por angustia emocional, dinero que tuvo que pedir prestado a nuestros padres, que ya habían gastado la mayor parte de sus ahorros ayudando a su negocio. A lo largo del proceso, mis padres mantuvieron que solo habían hecho lo que era mejor para la familia. Le dijeron a todo el que quisiera escuchar que los había traicionado al ir a la policía, que había puesto la policía sobre mi propia familia por solo una pintura. Nunca reconocieron que me habían robado, me habían mentido y habían intentado manipularme cuando los confronté. Ya no eres nuestra hija, me dijo mamá fuera del juzgado después de la audiencia final. No queremos volver a verte. Dolió, pero menos de lo que esperaba. La verdad es que nunca me habían visto realmente. Una vez que todo se resolvió, recibí mi pintura de vuelta. Era aún más hermosa de lo que recordaba. Los ojos de la mujer desconocida parecían contener una nueva sabiduría ahora. La coloqué en una bóveda bancaria segura para su custodia hasta que pudiera cuidarla adecuadamente yo misma. Eso fue hace 6 meses. Ahora estoy en mi último año de universidad, todavía centrada en obtener mi título y honrar la fe del abuelo en mí. No he hablado con mis padres ni con Olivia desde el juicio. Según conocidos mutuos, Olivia volvió a vivir con nuestros padres después de perder su apartamento. Le cuentan a la gente historias dramáticas sobre su hija menor ingrata que destrozó a la familia. Después de graduarme, planeo encontrar un buen trabajo y eventualmente comprar mi propia casa. Cuando lo haga,
Colgaré la pintura del abuelo en el lugar más destacado, no por su valor monetario, sino porque representa a la única persona que siempre creyó que merecía una oportunidad justa. En cuanto a mi familia, no sé si alguna vez nos reconciliaremos. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar fácilmente, pero sí sé que hice lo correcto al defenderme. La familia debe apoyarse mutuamente, sí, pero no sacrificando a un miembro por el beneficio de otro, no robando, mintiendo y manipulando. Tal vez algún día lo entiendan. Hasta entonces, seguiré adelante, construyendo mi propia vida, forjando mi propio futuro, con o sin ellos. La pintura me vigila desde su hogar temporal en la bóveda. Los ojos conocedores de la mujer parecen decir, bien hecho.